Hoy es un día muy especial para las mujeres y para la sociedad en general. Vamos a contaros cómo llegamos a celebrar este día, 8 de marzo. Fue tras la Revolución Francesa en 1789 cuando las mujeres se dan cuenta que las reivindicaciones por desigualdades sociales por las que habían luchado junto a los hombres no las incluían a ellas. Digamos que la lucha obrera y de clase no contemplaba la plena igualdad e independencia de la mujer, por lo que su lucha debía continuar. A mediados del siglo XIX, el movimiento sufragista, desarrollado en Estados Unidos y el Reino Unido, se une en lo que posteriormente se llamaría la primera ola del feminismo. A principios del siglo XX, la industria textil en Estados Unidos empleaba a gran número de mujeres. Así fue como, apoyadas por la Liga Nacional de Sindicatos de Mujeres, 20.000 costureras se pusieron en huelga, exigiendo una reducción de jornadas que eran larguísimas y mejores salarios. En este contexto de protesta, ocurrió en marzo de 1911 un dramático incendio en un edificio lleno de trabajadores textiles, en el que murieron 146 mujeres. Los dueños habían cerrado todas las puertas de las fábricas donde trabajaban, y cuando se inició el incendio no pudieron salir. Conmemorando estos hechos, este 8 de marzo, las mujeres de la Asociación Crece con Nosotras hemos preparado este vídeo para hablaros de algunas mujeres que han destacado en la historia, por sus hallazgos, por sus pensamientos y por sus habilidades, para conseguir los derechos y libertades que hoy tenemos las mujeres. María Zambrano, filósofa y pensadora. María nació en Vélez, Málaga, el 22 de abril de 1904. Desde muy pequeña las ideas le salían de la cabeza y un día que estaba de vacaciones le ocurrió algo que le acompañaría siempre. De repente, mientras jugaba, se sintió mal. Su cuerpo empezó a moverse tan rápido como una locomotora y a temblar como un flan. Las palabras, esas con las que siempre le gustaba jugar, apenas salían de su boca. Y ese fue el primero de muchos ataques que marcarían su vida. María era una niña muy frágil y a partir de ese día le dio por querer descubrir el sentido de las cosas. ¿Qué son realmente las personas? ¿Y los animales? ¿En qué nos diferenciamos unos de otros? ¿Qué pasa cuando nos morimos? Los padres de María eran profesores, así que la familia tuvo que trasladarse muchas veces de ciudad. Y en una de esas ciudades conoció a un primo suyo que se llamaba Miguel. Miguel estaba estudiando filosofía y escribía poesía. María y Miguel pasaban mucho tiempo juntos. María le contaba todas sus ideas y Miguel le leía todas sus poesías. Un día, María, muy contenta, le dijo a Miguel que había descubierto qué era la filosofía. Le dijo que la filosofía era usar la inteligencia para hacerse preguntas. Y la poesía es responder a esas preguntas, pero no con la cabeza, sino con el corazón. Y María, que era muy inteligente, curiosa y entusiasta, decidió estudiar filosofía y descubrir por sí misma el sentido de las cosas. Estudió cuando casi ninguna otra chica lo hacía, cuando lo de estudiar era solo cosa de chicos. Y demostró que podía ser igual de lista que ellos o más. Se enamoró de Alfonso, un chico que acabaría siendo su marido. Cuando estalló la guerra, se marcharon juntos huyendo de las bombas y vivió en países como México, Cuba, Puerto Rico, Italia o Francia. Y durante todos esos años de exilio, María se dedicó a responder a todas las preguntas que se hacía desde pequeña y encontrar respuestas únicas que nadie había pensado antes, con la razón de la inteligencia y con la poesía del corazón. Pero María nunca se olvidó de su tierra. Cuando era muy mayor, volvió al pueblo donde había nacido y fue entonces, en el último cuarto del siglo XX, cuando recibió los máximos galardones que se entregan en nuestro país. Fue Príncipe de Asturias en 1981 y Premio Cervantes en 1988. Murió en Madrid el 6 de febrero de 1991. Rosalind Franklin nació en 1920 en Londres. Su padre, un banquero judío, quería que ella fuese una chica parada frente a un chico pidiéndole que la ame.
Pero Rosalind solo tenía amor por la ciencia. Así fue que en un mundo dominado por hombres obtuvo un título en física, química y matemáticas en la Universidad de Cambridge. Luego viajó a París, donde aprendió todo sobre la difracción de los rayos X. Y ya de vueltas en Londres, Rosalind comenzó a trabajar como investigadora, donde utilizó todos sus conocimientos de rayos X para el estudio de las fibras del ácido desoxirribonucleico, que por suerte para la humanidad lo abreviaron a ADN. Allí logró tomar la famosa fotografía 51, una imagen que contenía pistas vitales para descubrir la forma del ADN. Rosalind guardó la foto, ya que no confiaba en su compañero de laboratorio. Pero este, revisando entre sus cosas, vaya uno a saber con qué intención, se encontró con la foto y no tuvo mejor idea que mostrárselas a sus colegas Watson y Crick, que hacía tiempo venían compitiendo por visualizar la estructura del ADN. Además, consiguieron un informe confidencial que Rosalind había enviado para evaluar y terminaron de atar cabos. Así que en 1962, Watson y Crick recibieron el Premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de la estructura del ADN. Ni Watson ni Crick nombraron a Rosalind en sus discursos del Nobel. Ella nunca se enteró, pues había fallecido de cáncer 4 años antes, a los 37 años. Hasta el final de sus días expuso su cuerpo y su coraje de investigadora a los peligrosos rayos X. Fuensanta Jiménez González, más conocida como Fuensanta la Jimena o Jimena de Coín, cantaora de vocación. Nació en el año 1911 en el Cortijo Benítez, situado en el término municipal de Coín. Fue la menor de 10 hermanos. Con 22 años se casó y tuvo 5 hijos. Fue una mujer adelantada a la situación que la rodeaba, una guerra civil y lo que vino después, por lo que se dedicó, aparte de las tareas propias del campo, casa y familia, a la venta de diferentes productos, radios, máquinas de coser, etc., yendo de casa en casa. El gusanillo por el cante le apareció a temprana edad. Con 9 años, en una Semana Santa, hizo por primera vez su actuación pública, cantando una saeta. Fue tanta la admiración y los aplausos que el trono lo pusieron mirando a ella. Bulería, seguidilla, fandango y los cantes tradicionales eran su pasión. Si hubiese sido otro tiempo, igual sus padres la hubiesen dejado dedicarse profesionalmente al cante. Pero no por eso dejó de participar en los diferentes eventos, verbenas, actos benéficos y un largo etcétera que se le presentaban. Pasó a formar parte de los coros y danzas de la sección femenina, dedicada esta última a cultivar los cantes y bailes tradicionales. Esto la hizo que viajara por toda España. Participó en varios programas de televisión, grabó discos tanto en grupo con varios cantadores como en solitario. Recibió numerosos premios y homenajes, entre ellos el nombre a calles, como por ejemplo en Coín y Cerralba. Algo que tenía claro es que cuando muriera no quería que lloraran, quería que se escucharan cantes, se bailara y no faltara el aguardiente. Murió un 28 de octubre de 2005. Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf, fue una gran literata de su época. Es más, a día de hoy sigue siendo un referente en literatura y en feminismo. Virginia nació en 1882 de una madre modelo y de un padre novelista e historiador. Esto hizo que, a diferencia de la gran mayoría de las niñas de su época, Virginia pudiera aprender a leer, escribir e incluso estudiar. No lo hizo como sus hermanos en la escuela formal, sino que iban los profesores a su casa a enseñarle y su madre y su padre también le enseñaban. Pero esto le permitió rodearse de todos los libros de la biblioteca de sus padres. Entonces leyó todos esos clásicos que quizás sus hermanos en la escuela no tenían tanto acceso. Se volcó en la literatura. El problema fue que cuando tenía 13 años, su madre murió y empezó a conocer una enfermedad que es muy frecuente a día de hoy, que es la depresión. Es una enfermedad mental que te da una tristeza infinita.
y Virginia, por desgracia, no dejó de conocerla en toda su vida. Esto la hacía muy difícil hacer amigos y las relaciones sociales las tenía, eran muy poquitas. Se encerró en casa y se puso a escribir. Con el tiempo, sus hermanos, cuando más tarde murió su hermana y su padre también, sus hermanos y ella se mudaron a un barrio universitario de Londres. Allí se codeó con literatos de todo tipo, incluso alguno que os sonará, porque hay algún colegio por ahí, se llamaba Gerard Brennan, era un hispanista de su época. Ella bebió de todos y escribía y escribía. El éxito de su escritura no era otro sino que rompía todos los moldes de la época. Fijaros, escribió una obra en la que el personaje vivía, claro, son cuentos y su imaginación se desbordaba. Ese personaje vivía 3 siglos, que mayor no, pues no envejecía. Pero es más, es que ese personaje, además de poder ver cómo evolucionaba la historia en todos esos siglos, en todos esos años, cambiaba de ser hombre a ser mujer. ¿Y sabéis qué? Ella escribió y describió muy bien cómo se sentía siendo hombre y teniendo poder y cómo se sentía siendo mujer. Esta obra es una de sus más afamadas, se llama Orlando. De todas maneras, su escritura, su literatura, se hizo famosa porque ella vertía y hacía que el escritor sintiera todo lo que ella, todo lo que a ella le angustiaba. Por ejemplo, cómo el arte cambia a las personas, cómo pasa el tiempo y el papel de la mujer en el mundo. Para ello escribió también otra obra que se llama Una habitación propia, donde reivindicaba el lugar de la mujer en la literatura. ¿Por qué la mujer tenía que tener su sitio entre los grandes literatos de la época, que eran los únicos que se estudiaban? De todas maneras, a pesar de su éxito y de un matrimonio feliz, porque conoció a su marido en ese círculo de Bloomsbury y consideraba que su matrimonio era feliz, pero la depresión no la abandonó nunca. Virginia no se deshizo de esa tristeza el resto de su vida y al llegar a la Segunda Guerra Mundial se vio incapaz de escribir ya, hasta que en 1941 se suicidó, ahogándose. Matilde Celay fue la primera arquitecta titulada en España. Nació en Madrid en el año 1912. De niña estudió en el Instituto Escuela, donde practicó muchos deportes. Hacían visitas a museos y todas las semanas viajaban en tren de excursión. En su casa recibían la visita de actores y dramaturgos como Federico García Lorca, y su padre la llevaba a conciertos y a la ópera. A Matilde le encantaba el dibujo y las matemáticas, y por eso, cuando llegó el momento de ir a la universidad, decidió estudiar arquitectura, recibiendo también el apoyo de sus padres. En la escuela de arquitectura, ninguna mujer hasta entonces había estudiado esta carrera, y ni siquiera había aseos para ellas, así que tuvieron que habilitar uno. A Matilde no le importó las dificultades, ya que estaba decidida a demostrar lo mucho que le gustaba lo que había elegido, y se aplicó tanto que en un año hizo 2 cursos. Tuvo el respeto de muchos compañeros y la mayoría de los profesores, que la felicitaban, pero había algunos que no querían reconocer que una chica pudiera hacerlo también. En 1936, sus compañeros y profesores la homenajearon por ser la primera mujer que terminaba la carrera de arquitectura. Pocos días después estallaría la Guerra Civil y no hubo tiempo para que recibiera el título. Durante los años siguientes se casó y tuvo 2 hijos. Cuando terminó la guerra, regresó a Madrid dispuesta a trabajar, pero fue inhabilitada durante los 5 años siguientes por un consejo de guerra por su apoyo a la República. Recibió el título de arquitectura en 1946.
Ella siempre dijo que las mujeres, si no tienen independencia económica, no tienen libertad. Fueron años difíciles en los que trabajó incansablemente con inteligencia, con dedicación y carácter. Sus proyectos se caracterizan por ser ricos en detalles y por un diseño intimista, que está conectado con el usuario y a su entorno. Realizó más de 100 proyectos y en algunos de ellos no figuraba su firma, que estaba camuflada en la de otros arquitectos. Otros, de otros proyectos, pues no quedan imágenes de sus intervenciones. Pero la verdad es que no se puede ser invisible durante 50 años y sus construcciones van saliendo a la luz. En este sentido, Matilde abrió las puertas a otras mujeres, aunque fuera en silencio. Proyectó un gran número de viviendas unifamiliares, edificios industriales, almacenes, tiendas y laboratorios. En el año 2004 fue reconocida con el Premio Nacional de Arquitectura y falleció en 2008. Os voy a hablar de Clara Campoamor, la defensora de las mujeres. Los padres la mandaron a un internado y allí creó una sociedad secreta con algunas compañeras de su confianza. Tenían que conseguir comida, aprovechando cualquier descuido de las monjas, para montarse banquetes a escondidas por las noches. Qué bien se la pasaba Clara en el colegio estudiando e inventando juegos. Pero cuando tenía 12 años su padre murió y su vida cambió de repente. La madre de Clara montó a toda prisa un taller de costura para mantener a sus hijos. Clara tuvo que dejar el colegio para ayudarla y las dos se pasaban día y noche entre tela, hilo y aguja. Cuando tenía un minuto libre, Clara hacía lo que más le gustaba, leer todo lo que caía en sus manos. ¿Cuánto me gustaría poder seguir estudiando?, pensaba Clara, concentrada para no pincharse con la aguja. Nadie se podía imaginar al verla lo que lograría esa niña en la vida contando solo con sus armas, curiosidad, pasión y mucha determinación. Cuando se hizo mayor, Clara consiguió un puesto de telegrafista. En aquel trabajo empezó a hacerse muchas preguntas. ¿Por qué las mujeres no van a la universidad? ¿Por qué los jefes siempre son hombres? ¿Quién dijo que las mujeres seamos inferiores? De eso nada, eso tiene que cambiar, dijo Clara decidida. Y como no había muro que la hiciera detenerse ni obstáculo que no pudiera saltar, se puso manos a la obra para alcanzar su sueño. Trabajó mucho, consiguió el dinero necesario para ir a la universidad y se hizo abogada. Con su título en la mano, se atrevió con algo extraordinario para una mujer en aquella época. Abrió su propio despacho. Ahora podré defender a las mujeres que sufren injusticia, pensó Clara muy contenta. Pero se dio cuenta de que para hacer justicia necesitaba cambiar las leyes que no reconocían los mismos derechos a las mujeres y a los hombres, y que, por ejemplo, no permitían a las mujeres votar. Como veía que los hombres no estaban por la labor, se propuso llegar al Parlamento para tomar parte en esas decisiones tan importantes y salió elegida diputada. Allí, Clara defendió sus ideas, sola frente a un mundo de hombres, pero creía tanto en lo que defendía y con tanta determinación lo hizo, que alzó su voz por encima de todas las demás y logró lo impensable, el derecho al voto para las mujeres. Y así fue como esta luchadora hizo justicia a las mujeres y consiguió por primera vez en España que pudiéramos votar. Victoria Kent nació en marzo de 1898 en Málaga. Sus padres, de talante liberal y mentalidad más abierta de lo habitual, le permitieron estudiar magisterio en Málaga, donde sus profesoras feministas le influyeron para que siguiera estudiando Derecho en la Universidad de Madrid, consiguiendo así ser la primera mujer del mundo que ejerció como abogada ante un tribunal de guerra. Además, abriría un bufete de abogados especializado en derecho laboral, siendo la primera mujer en España en lograrlo. En 1931 fue elegida como diputada en las Cortes Republicanas. Durante la Segunda República fue nombrada directora general de prisiones, tomando el relevo a Concepción Arenal en la lucha por unas instituciones penitenciarias dignas. Uno de los momentos más controvertidos en la vida de Victoria fue su oposición al sufragio femenino en las Cortes Españolas en 1931. Puede parecer contradictorio que Victoria, siendo una mujer feminista, se opusiera a ello, pero su postura se debió a que en aquellos momentos la mujer no tenía acceso a la escuela y no tenía libre pensamiento, estaba muy influenciada por los hombres que la rodeaban.
llámense marido, hermano, padre, párroco. Por todo esto, ella sí que quería el voto para las mujeres. Lo que ella pensaba era que esos votos, de alguna manera, iban a estar manipulados y no iba a mejorar su situación carente de derechos y libertades. Este debate se ha malinterpretado en la historia como un enfrentamiento entre Victoria Kent y Clara Campoamor, cuando en realidad ambas eran compañeras y luchaban por los mismos ideales, el avance de los derechos y las libertades de la mujer. Este vídeo es un paseo por la historia que llega hasta nuestros días, donde todas las mujeres siguen luchando cada día para demostrar su valía, en un mundo de hombres que no las tiene en cuenta. Tenemos ejemplos miles, pero podemos destacar a nuestra campeona del mundo, Carolina Marín, a nuestra escritora Almudena Grandes, a nuestra actriz, abuela de todos en Cuéntame, María Galeana, a nuestra cantante Rosalía Tra, y así podría seguir innumerables veces hasta llegar a cualquiera de nuestras madres en nuestra casa. Tenemos también a Margarita del Val, una importantísima viróloga a nivel internacional, o a Charo Carmona, que desde los fogones ahí en Antequera demuestra que las mujeres en la cocina también tienen que tener su lugar, porque somos mayoría en la cocina y solamente se ven a los hombres. En este mundo en el que tenemos que luchar cada día para visibilizar que valemos igual que ellos, ánimo, vosotras podéis conseguir lo que queráis. Por ti, por nosotras, por todas. Este año el COVID no nos lo permite, pero el año que viene os esperamos a todas en la manifestación del 8 de marzo.